comenzaron los primeros bombardeos en Irak por parte de las fuerzas de la coalición. Decenas de miles de efectivos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están poniéndose en marcha para incorporarse a los que ya están en Irak. La situación en el campo de batalla se intensifica. Continúan las protestas contra la guerra en todo el mundo. Hoy tenemos una jornada de apoyo a los soldados en el frente desde Camp Pendleton, en California, la más grande. El ejército de los Estados Unidos no sabe si Saddam Hussein está vivo o muerto. El ejército de Estados Unidos confirmó que tiene 36 bajas en sus filas, otros 7 son prisioneros de guerra. Un helicóptero de los Estados Unidos cayó en el sur de Irak. Murieron 3 de sus ocupantes, uno resultó. Ayer, niños jugaban en el jardín de esta casa cuando una bomba cayó en el lugar. En este momento hay 3 personas en el hospital, un niño gravemente herido y una menor de 14 años muerta. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Me alegra mucho que ustedes estén conectados con todos nosotros como iglesia, como el Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Para nuestra iglesia, para nuestro ministerio es un placer, es un gusto cada 8 días, los jueves, sábados y domingos, venir con una palabra de mucha bendición. Sé que durante todo este mes de junio Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha edificado su cuerpo en Cristo, que somos nosotros, para salir cada día más adelante. Por eso, hoy te quiero animar a algo. Si ya vienes de trabajo para tu casa, estés muy atento. Si estás en tu casa, deja quieto todo lo que estás haciendo para que le prestes atención a la palabra. Si estás haciendo algo, te animo a que te detengas un momento, porque sé que hoy la palabra va a traer mucha bendición para ti. Así que familia, bienvenidos a RIS Online. Estamos hablando de la serie Pánico y hoy es la 4ª semana de nuestra serie Pánico. Hoy vamos a estar desarrollando un tema que se llama Diferentes. Pero antes de ir directo con el tema que hoy vamos a estar tratando, quiero recordarte ciertos puntos muy importantes que cada una de las personas ha predicado anteriormente en las 3 semanas, que creo que son muy interesantes, que vengan a nuestra mente, que la refresquemos, pero que también lo llevemos a nuestro corazón. Y la intención con esta serie, lo que hemos querido como iglesia, es que tú y yo, es que nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se concientice, esté bien concientizado, porque a pesar, y esto tú bien lo sabes, que a pesar de que estamos en tiempos complejos, que a pesar de que estamos en tiempos difíciles, mientras nuestra confianza, mientras tu confianza y mientras mi confianza permanezca en ese Dios grande y en ese Dios poderoso, seguramente vamos a estar seguros. ¿Vendrán tiempos de pánico? Sí, van a venir, pero de algo sí te puedo asegurar, que mientras estemos en las manos, habitando al abrigo del Altísimo, buena sombra morará sobre nosotros y Él mismo se va a encargar de protegernos. Ahora bien, hablábamos que cada vez que prestemos oídos, atención a las diferentes circunstancias o rumores por encima de la palabra de Dios, por encima de lo que Dios nos ha prometido, es ahí entonces cuando nosotros entramos en ese riesgo, en ese pánico, y será inevitable, como te lo dije ahora entonces, entrar en pánico. Cada vez que nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón preste atención a cosas contrarias o a lo que está sucediendo, y este prestar atención significa a que estar muy atento, a llenarnos de tanta cosa que está ocurriendo, y dejemos a un lado la palabra, lo que Dios nos ha prometido, automáticamente será inevitable que entremos en pánico. Pero que sin importar los efectos que ocurran cuando entremos en pánico, el impacto que de pronto nos pueda llevar ese pánico, o por qué no, porque a través del pánico podemos llegar a unas malas decisiones. Esas malas decisiones o ese impacto en el cual podemos entrar, Dios
tendremos a un Dios grande y a un Dios poderoso que está listo para ayudarnos. Y así también nos va a ayudar a salir de las diferentes circunstancias o situaciones que se puedan presentar. También hablábamos hace 8 días y decíamos que ante esta incertidumbre, decíamos, de lo que está ocurriendo, nuestra reacción no puede ser de maldecir o de murmurar, porque creo y estoy seguro que ante todo esto que está pasando, las personas, su tendencia es a maldecir, a murmurar, a mal hablar ante lo que está ocurriendo. Y tú y yo, nosotros familia, no, y escúchame muy bien, no podemos entrar en ese juego. No podemos reaccionar así. Tú y yo. Y esto así que es determinante para nuestra vida. Tú y yo tenemos que tener una actitud de agradecimiento, una actitud de gratitud por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios va a hacer, pero también por lo que Dios hará por nosotros. No podemos, familia, entonces, como te lo dije ahora, no podemos caer en ese juego. Ese juego que se está moviendo ahora, no. Tenemos que vivir agradecidos porque Dios nos va a dar la victoria. Hoy, dentro de la serie Pánico, vamos a estar hablando, como te lo dije ahora, de ser diferentes, y así es el título de nuestra serie. Ahora bien, sí, no te puedo mentir y no te puedo tapar el sol con una mano porque tú también lo estás viviendo. Sí, estamos en tiempos difíciles. No podemos vivir entonces nuestra vida a la ligera, porque si sabemos que estamos en tiempos difíciles, nuestra vida no la podemos vivir a la ligera o porque sí, porque vemos que a través de estos tiempos difíciles, de estas situaciones que están aconteciendo, la palabra de Dios se está cumpliendo a cabalidad. La venida de nuestro Señor Jesucristo cada vez está más cerca. Y por eso, dentro de la oración que te inicié ahora, y por eso no podemos vivir nuestra vida a la ligera. Hay personas, y sé que no les gusta que se hable acerca de este tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque automáticamente entran en pánico, como el nombre de esta serie, debido, o puede ser que entran en pánico por su forma de vivir, porque en ocasiones su forma de vivir es contraria a lo escrito por la palabra, o porque tal vez su fe no es suficiente para decir que serán salvos. Por eso, nuestra familia, como reyes y sacerdotes, debemos de vivir sujetos a lo que está puesto en la palabra de Dios, que es el carácter de Él mismo. Si bien es cierto, estos tiempos, estamos en tiempos difíciles, tiempos los cuales se tornan densos, tiempos los cuales se tornan pesados, y en ocasiones son tiempos que son difíciles de transitar por las diferentes circunstancias que están llegando. Me atrevería a decir entonces que son tiempos los cuales se necesita un espíritu diferente, sí, así como lo oye. En estos tiempos difíciles, en esos tiempos densos, pesados, y en ocasiones difíciles de transitar, se necesita un espíritu diferente para poder enfrentar o afrontar todo lo que estamos viviendo y también todo lo venidero o lo que va a acontecer mientras estemos aquí en la tierra. Estos tiempos entonces que estamos viviendo no los podemos seguir enfrentando o afrontando de la misma manera como lo estamos haciendo, a la ligera, así porque sí, a lo que salga, a lo que venga, al voy a ver qué ocurre. No, estos tiempos no los podemos enfrentar de esta forma. Estos tiempos deben de ser puestos, enfrentados de una forma muy diferente,
Porque si seguimos nosotros moviéndonos o afrontando las cosas que estamos ocurriendo de la misma manera, o tal vez seguimos moviéndonos de la misma manera, no podremos salir adelante y por ende llegará el pánico, llegará el temor y será imposible avanzar. Creo que hay personas que están viviendo su vida de la misma manera. Hay personas que están moviendo su vida, y perdona la expresión que te voy a decir, quieren mover su vida como se les da la gana, y de eso no se trata. Dicen conocer a Dios, pero quieren hacer las cosas como ellos quieren, y de eso no se trata. Mientras nos movamos como nosotros pensamos, a nuestra forma de pensar, o como está ocurriendo, al como Dios me quiera llevar, como se dice en Colombia, no lo podemos hacer. Debemos de tener claro entonces que nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro enfoque debe de ser vivir para agradar a nuestro Dios. Y tenlo por seguro que mientras tú y yo vivamos para agradar a nuestro Dios, las cosas van a salir mejor. Estos tiempos entonces que estamos viviendo no los podemos seguir viviendo de la misma forma. Aquí tengo dos preguntas para realizarte, y la primera es: ¿cómo podemos entonces avanzar en estos tiempos difíciles los cuales estamos viviendo? Y la pregunta sería: ¿cómo podemos avanzar en los tiempos difíciles venideros? Dos preguntas. ¿Cómo podemos avanzar en estos tiempos difíciles los cuales estamos viviendo? Y la segunda es: ¿cómo podemos avanzar en los tiempos difíciles venideros? Porque, seamos sinceros, en un futuro también vendrán tiempos difíciles y vamos a necesitar ayuda. Y muy seguramente va a ser ese Dios grande y poderoso que nos va a ayudar a salir adelante, así como ocurrió en el pasado, que ese Dios grande y poderoso ayudaba a avanzar a aquellas personas que lo amaban de corazón. Hoy también, en el presente y en el futuro, Dios también nos va a ayudar a salir adelante en estos tiempos difíciles. En la palabra, familia de Dios, encontramos cómo nosotros podemos avanzar a pesar de estar en tiempos difíciles. Y es que quiero que entiendas que tiempos difíciles no solo se viven hoy, porque hoy escuchamos a todo el mundo: está muy difícil, está muy duro. No, tiempos difíciles no solo se viven hoy. Desde que tengo uso de razón, mi abuelo, mi abuela, mi papá, siempre me decían: está muy difícil esto, está muy duro esto, las cosas están pensadas. Los tiempos difíciles siempre van a estar. Tiempos difíciles no solo se viven hoy. En el pasado también se vivieron tiempos difíciles, tiempos inimaginables que en su momento no tenían escapatoria, o las personas no hallaban qué hacer para aquel momento. Pero el objetivo de hoy no es llenarte más de pánico. El objetivo de hoy no es colocarte más carga de la que estás viviendo, no, o llenarte de pánico como el nombre de la serie. No, ese no es el objetivo hoy, sino dar respuesta a esas dos preguntas anteriores que nos hicimos, y el cómo nosotros, a partir de esas dos preguntas, llegamos a una respuesta a través de la palabra. Y a través de esa respuesta nosotros movernos para ser efectivos dentro de esto que está ocurriendo hoy. Estos tiempos complejos, será muy imposible movernos y hacerle frente entonces sin la ayuda de la tercera persona de la Trinidad. Estos tiempos complejos, será imposible que avancemos sin la ayuda de la tercera persona de la Trinidad. Ella se torna esencial para vivir estos momentos difíciles. Ella se torna esencial para vivir una vida que le agrade a Dios.
Nosotros no podemos vivir una vida que honre a nuestro Redentor, a Jesucristo, sin la dependencia entonces del Espíritu Santo. Nosotros no podemos enfrentar o afrontar estos tiempos difíciles que están aconteciendo, que están sucediendo, sin la dependencia del Espíritu Santo. Y aquí ya estamos yendo al fondo de lo que hoy tengo para ti, de lo que hoy tenemos para ti como iglesia. Ante las preguntas que te hice anteriormente, ¿cómo podemos avanzar en estos tiempos difíciles los cuales estamos viviendo? ¿Cómo podemos avanzar en los tiempos difíciles venideros entonces? Se torna primordial entonces la tercera persona de la Trinidad. Se toma primordial en estos tiempos difíciles caminar de la mano del Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí. Acompáñame entonces y leamos un texto en la Escritura que está en Deuteronomio. Y sé que durante este mes de junio hemos estado hablando mucho de este texto, pero este texto da mucho, pero mucho de qué aprender. Así que acompáñame y leamos dos jóvenes, dos personas con espíritus muy diferentes a los de un pueblo. Dos personas que vieron cosas diferentes, porque su espíritu era muy diferente. Dos personas que, a pesar de que el pueblo entró en un total pánico ante el mensaje que le trajeron ciertos espías que llegaron después de 40 días, y cuando el pueblo entra en pánico ante estos 10 mensajeros, estas dos personas con un espíritu muy diferente, porque el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, y eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida para estos tiempos difíciles. Deuteronomio 1, del 34 al 40, y te voy a estar leyendo la Reina Valera contemporánea. En la parte de abajo te está apareciendo el texto, si de pronto no tienes tu Biblia al alcance o a la mano. Deuteronomio 1, del 34 al 40, dice de la siguiente forma: Cuando el Señor oyó que ustedes dijeron, se enojó y con un juramento dijo: ninguno de estos verá la buena tierra que prometía a sus padres que les daría. Son una generación malvada. Solo la verá. Presta atención aquí porque este texto es central para lo que hoy vamos a estar desarrollando. 36. Solo la verá Caleb, hijo de Jefeni. A él y a sus hijos les daré la tierra que él pisó, porque me ha seguido fielmente. Y aquí podríamos acabar la palabra. Aquí podríamos decir que seguir fielmente a Dios va a traer una recompensa, pero no nos podemos quedar aquí. Nos tenemos que avanzar, porque créeme que esto va a estar muy interesante. 37. También por culpa de ustedes el Señor se enojó contra mí y me dijo: tampoco tú entrarás allá. 38. Quien entrará será Josué, hijo de Nun, el cual te sirve. Anímalo, porque él le dará a Israel posesión de la tierra. También entrarán allá sus hijos, esos niños que no saben hoy lo que es bueno ni lo que es malo, y de los cuales dijeron que servirían de botín de guerra. A ellos y a sus hijos les daré la tierra. Ellos serán quienes la reciban en propiedad. En cuanto a ustedes, den la vuelta, diríjanse al desierto, en dirección al mar Rojo. Ahora bien, dice el texto que Dios se enojó con Israel. Dice el texto que Dios se enoja también con Moisés y le dice a Moisés: Moisés, tú tampoco vas a entrar a la tierra prometida. Los únicos que van a entrar a la tierra prometida son Caleb y son Josué. Josué se va a encargar de dirigir a mi pueblo hacia la tierra prometida, y en cuanto a ustedes, dice el texto, media vuelta y todo el mundo hacia el desierto. Pero piense en esto por un momento.
Josué y Caleb fueron los únicos 2 espías que, a pesar de estar viendo lo que todos los otros 10 espías vieron, que a la verdad era cierto, habían gigantes, fuertes, poderosos, pero Caleb y Josué vieron las cosas diferentes, porque Caleb y Josué tenían un espíritu diferente. Caleb y Josué no se dejaron llevar por el pánico, por lo que estaban viendo, por lo que estaban viviendo en ese momento. Los otros 10 espías se dejaron de entrar en pánico, dejaron de confiar en ese Dios grande y en ese Dios poderoso. Y aquí viene algo muy importante, ¿sabes? Cuando tú dejas de confiar en ese Dios grande y en ese Dios poderoso, automáticamente vas a entrar en pánico. Ante esto que leímos aquí, nos podemos preguntar, ¿qué pasó aquí? ¿Acaso los 12 espías no vieron lo mismo? Y la respuesta es sí, ellos vieron lo mismo. ¿Cuál era entonces la diferencia entre estos dos, entre Caleb y Josué y los 10 espías restantes? Pues bien, la respuesta es su espíritu. Su espíritu. Y es que, familia, a pesar de que todos están viviendo, a pesar de que todo Israel está viviendo y está viendo la misma situación, a pesar de que en la actualidad hay pánico en todo el mundo, lo que va a marcar la diferencia en aquellas personas es el Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí. Nada, absolutamente nada ha cambiado. El mismo pánico que se vivió en la lectura, el mismo pánico que vivió Israel, el mismo pánico que le ocurrió a Israel cuando le dieron ese informe, es el mismo pánico que hoy estamos viviendo cuando nos informan en la actualidad qué está ocurriendo en el mundo. Se está viviendo los mismos tiempos en los cuales vivió Israel. Lo estamos viviendo en la actualidad. Lo que hace la diferencia es el Espíritu Santo, entonces, que mora en ti y que mora en mí. Todo Israel, absolutamente todo Israel, estaba, bueno, a excepción de Caleb y de Josué, estaban viendo y viviendo dentro de informe traído por estos espías. ¿Era real el informe? Sí. Era real, pero la diferencia era el espíritu que tenía Caleb y que tenía Josué. La diferencia era que Caleb y Josué sabían en quién confiar. La diferencia era que Caleb y Josué mantenían firme su fe, su esencia, su espíritu, viendo las maravillas que ese Dios grande, que ese Dios poderoso hizo cuando los trajo de Egipto, cuando los colocó en ese punto, hasta llegar a ese punto. Caleb y Josué mantenían su fe, su espíritu estaba vivo, sabiendo que ese Dios grande, que ese Dios poderoso, aquel que los sacó de Egipto y los colocó en ese punto para conquistar en Canaán, no los iba a dejar. Esa era la diferencia. Esa era la gran diferencia. El espíritu de Caleb y Josué eran diferentes a los demás. Y es que si queremos enfrentar o afrontar todo esto que está pasando en la actualidad, en nuestro alrededor, nuestro espíritu debe de ser diferente. El informe que se da en el mundo actual no es para nada alentador, no es para nada bueno. Los espías de este mundo, los espías actuales de este mundo dan un informe devastador para todas las personas, para el mundo. Nosotros entonces, que somos diferentes, nuestro informe es de victoria a pesar de las circunstancias. Y sabes, esto me encanta, me fascina mucho. Los espías del mundo en la actualidad dan un informe devastador.
Pero nosotros que somos diferentes, nosotros que en nosotros mora el Espíritu Santo, nuestro informe es de victoria a pesar de que las cosas no están saliendo bien, así como le pasó a Josué y Caleb. Y piensa en esto por un momento, mira, Josué y Caleb tuvieron, a pesar de tener un espíritu diferente, le tocó que ir, dar vuelta también y ir al desierto durante 40 años, transitar con Israel durante esos 40 años, pero su espíritu se mantuvo intacto, sabiendo siempre de que Dios los iba a guardar. La Biblia no lo habla, la Biblia no lo expresa, pero me imagino que, Diego, solo está hablando Diego, que Caleb y Josué tuvieron que también vivir tiempos difíciles, tiempos duros, haciendo algo por el cual ellos tenían la fe de que tenían que entrar. Y seamos realistas, por justicia humana, pues uno dice, no, pues que entre Caleb y Josué a la tierra prometida y que los demás se vayan, pero no. Pero recuerda que es la justicia de Dios, y Dios manda a Caleb, a Josué, también a dar vueltas durante 40 años con el pueblo. El espíritu de Caleb y Josué durante esos 40 años se mantuvo firme, confiado en Dios. Circunstancias difíciles, pero se mantuvieron firmes ante ese Dios. Por eso, como te lo dije ahora, quiero que lo lleves a tu corazón. No podemos vivir una vida que honre a nuestro Redentor sin la dependencia del Espíritu Santo. Jamás podremos vivir una vida que honre a nuestro Redentor sin la dependencia del Espíritu Santo. No podremos, jamás podremos, familia, enfrentar todo lo que está sucediendo, todo lo venidero, si no dependemos del Espíritu Santo. Jamás podemos enfrentar nada sin la ayuda del Espíritu Santo. Si tú vienes a la iglesia y no dependes del Espíritu Santo, entonces tu vida es una vida llena de religiosidad y legalismo, los dos extremos, la religiosidad y el legalismo. Y ni el religioso y ni el legalista verán la mano de Dios. Si vienes a la iglesia y solamente dependes de ti, de lo que tú haces, de lo bueno que eres, de lo famoso que eres, del yo soy capaz, de yo lo puedo hacer, adelante que tú lo puedes hacer, y es verdad, lo puedes hacer. Pero si vienes a la iglesia y no dependes del Espíritu Santo, simplemente eres un religioso y un legalista. Y a los religiosos y a los legalistas no van a ver la mano de Dios en su vida. Creo que los 10 espías estaban viendo y viviendo en el poder de su carne, viendo y viviendo en sus propias fuerzas, en lo que tenían a la mano, y no estaban colocando su esperanza en Dios. Y esto le costó la entrada a Israel a la tierra prometida. ¿Qué quiero entonces que aprendas? Esto es lo que quiero que aprendas. Nuestra dependencia del Espíritu Santo no puede ser solo un ideal. Debe convertirse en algo esencial. Nuestra dependencia del Espíritu Santo no puede ser solo un ideal. Debe convertirse en algo esencial. Si no dependemos del Espíritu Santo, nuestra vida se volverá pesada. Si no dependemos del Espíritu Santo, difícilmente vamos a poder transitar en estos tiempos difíciles. Recuerda lo que dijo Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Y si lo dijo Jesucristo, es porque es verdad. Si lo dijo Jesucristo es porque es verdad. Separados de mí, nada podéis hacer. El Espíritu Santo entonces, que reposaba de manera temporal en ciertas personas en el Antiguo Testamento para ciertas funciones, en la era del Nuevo Testamento, cuando Jesucristo resucita y parte al cielo, el Espíritu Santo viene y mora eternamente en todos aquellos
que creen en Él como Señor y Salvador personal. En el Antiguo Testamento, cuando Dios iba a hacer algo, el Espíritu Santo entraba en esa persona era ungida, se posesionaba, el Espíritu Santo estaba sobre él, el Espíritu Santo se movía, le hablaba, le decía qué tenía que hacer, esa persona se movía como tenía que moverse, Dios obraba en esa persona. Pero hoy, cuando Jesucristo muere, resucita y va al cielo, retorna al cielo, esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, entra y mora en cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído como Señor y Salvador personal. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué Él no está actuando? ¿Por qué Él no actúa? ¿Por qué Él no hace? Porque tú no le has permitido, porque siempre has actuado en tus fuerzas, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas. Y Él está ansioso para actuar, para guiarte dentro del propósito que Dios ha establecido para tu vida. En tiempos difíciles, Dios nos facilita la vida. Dios como Padre eterno, creador de todas las cosas. Jesucristo como nuestro Salvador y única entrada a nuestro Padre. Y el Espíritu Santo como Consolador, como guiador. Definitivamente nada, absolutamente nada se le escapa a Dios. Ahora que sabemos entonces que el Espíritu Santo es esencial en todo tiempo y momento, nuestra meta, tu meta, mi meta debe ser buscarlo de corazón y sin cesar para que Él nos guíe en estos tiempos. Sin la existencia entonces y la ayuda del Espíritu Santo no podremos sobrepasar los muchos momentos difíciles venideros y los que estamos enfrentando actualmente. Yo no te puedo asegurar, ¿sabes? Yo, Diego, no te puedo asegurar que no vendrán tiempos difíciles. No te lo puedo asegurar. Pero lo que yo sí te puedo asegurar, lo que yo sí te puedo decir y asegurar, es que con la ayuda del Espíritu Santo tendremos la victoria en estos tiempos difíciles. Con la ayuda del Espíritu Santo tendremos la victoria en estos tiempos difíciles. ¿Cuál es la tarea entonces para finalizar? Esta es la tarea. Fortalece cada día tu relación con el Espíritu Santo hasta que se convierta en lo más importante para ti. Fortalece cada día tu relación con el Espíritu Santo hasta que se convierta en lo más importante para ti. No lo tomes simplemente como la tercera persona de la... No, primero Dios, Jesús y por último, no lo tomes, porque si Jesucristo mismo dijo, esperen el aposento alto, ahí van a llegar, van a ser llenos de Él, Él los va a guiar, Él los va a consolar, Él va a estar con ustedes. Si Jesucristo lo dijo, es porque ese Espíritu Santo va a hacer grandes cosas a través de nosotros. Por eso tú y yo tenemos que fortalecer todos los días nuestra vida con la relación ante Él. Relacionarnos con Él, estar con Él, convivir con Él. Pedirle a Él que nos guíe en estos tiempos tan difíciles. ¿Qué tal si oramos entonces para finalizar? Amado Rey, Padre Celestial, hoy te quiero dar gracias. Gracias por tu amor y por tu palabra, Señor. Hoy, Espíritu Santo, hoy te pedimos que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestros ojos, que despiertes nuestro espíritu para saber qué tenemos que hacer en estos momentos y en los momentos que van a venir y en las situaciones que estamos enfrentando. Espíritu Santo de Dios, sin ti, Espíritu Santo de Dios, si nos movemos en nuestras fuerzas, vamos a caer en otro hoyo, en otra situación. Pero si lo hacemos como tú dices, la situación va a cambiar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.